En esta clase vamos a estudiar las variables aleatorias continuas. Recuerdo que hay dos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. Las discretas tienen espacios, un conjunto de valores finito o infinito numerable, y las continuas tienen un conjunto de valores infinito no numerable, o sea, intervalos de R, números reales. Igual que hicimos con las variables discretas, vamos a estudiar unas funciones que nos permiten calcular las probabilidades de los valores de las variables, y después vamos a estudiar cómo calcular la media y la distribución típica de esas variables. Las funciones para calcular las probabilidades de las variables continuas van a ser bastante más complicadas que las de las variables discretas. De hecho, vamos a utilizar integrales. Sí, integrales. Un momento, ¿qué es lo que se ha complicado aquí? Estábamos calculando probabilidades mediante sumas, productos, cocientes, y ahora de repente necesitamos las integrales. Bueno, es que las variables continuas son bastante más complicadas. Para entender la dificultad de calcular probabilidades en una variable continua, voy a poner un ejemplo. Esto es una tira de cartón de 21,4 centímetros. Y yo voy a hacer el experimento, que consiste en que voy a apretar por los bordes hasta que se doble. Se va a doblar por un punto al azar, y luego voy a medir la distancia desde esta flecha hasta el punto en el que se ha doblado, que no sé cuál puede ser. Lo más probable es que sea más cerca del centro, pero puede ser cualquiera. Vamos a hacer el experimento y vamos a medir y vamos a ver qué resultado obtenemos. Doblamos. Bien, efectivamente, más bien cerca del centro. Esta es la distancia desde la flecha a la que se ha doblado. Vamos a medir esa distancia para ver cuál es el resultado. Medimos la distancia a la que se ha producido. Bueno, aquí podéis ver más o menos cuál es el valor. El valor es 9,4. 9,4 centímetros es la distancia a la que se ha producido el doblez. Un valor aleatorio. Podría haber salido cualquier valor entre 0 y 21,4. Y ha salido 9,4. ¿Cuál era la probabilidad de que saliera ese resultado de 9,4? Vamos a ver, ¿cuántos resultados posibles había? Vamos a imaginar que fuera un experimento equiprobable, o sea que todos los puntos tuvieran la misma probabilidad. Es evidente que no es así, son más probables los puntos del centro, está claro, y también si hay alguna irregularidad, pero vamos a imaginar que fueran todos igual de probables. El espacio muestral serían todos los números desde 0 hasta 21,4. ¿Cuántos números hay en ese espacio muestral? Infinitos. ¿Cuántos casos favorables tiene nuestro suceso, que es 9,4? 1. ¿Cuánto es 1 entre infinito? 0. Es decir, que la probabilidad de que salga 9,4 es 0. Ya sé que ha salido, pero es 0. Eso significa que si yo repito este experimento muchas veces, a la larga, la frecuencia con la que va a salir 9,4 es 0. Claro, aquí hay un problema. ¿Cómo calculamos entonces probabilidades en una variable continua si la probabilidad de todos los puntos de cada uno de ellos es 0? El espacio muestral siempre va a tener infinitos valores. Y claro, si dividimos algo entre infinito, siempre nos da 0. A no ser que dividamos infinito entre infinito. Ya sabemos que eso puede dar lugar a un número. ¿Y cómo conseguimos que el suceso tenga infinitos resultados posibles? Pues cogiendo un intervalo. Nosotros nos podíamos haber planteado cuál es la probabilidad de que el corte esté entre 0 y 11. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 5 y 15? Y al coger un intervalo, 0, 11, 5, 15, ahí ya sí estaríamos cogiendo infinitos valores y podríamos calcular una probabilidad finita. Bueno, pues eso es lo que nos va a ayudar a hacer las funciones que vamos a estudiar para calcular las probabilidades en variables continuas. Siempre vamos a calcular probabilidades de intervalos, porque la probabilidad de un valor concreto en una variable continua va a ser siempre 0, y por tanto nos interesa calcular solamente probabilidades de intervalos de valores de esa variable. Efectivamente, aquí tenemos las funciones que vamos a utilizar para calcular las probabilidades en una variable continua. Aquí no hay una función de masa de probabilidad como había en las discretas, porque la función de masa de probabilidad nos daba la probabilidad de un valor concreto, pero aquí la probabilidad de un valor concreto siempre es 0. Y en su lugar definimos una función de densidad de probabilidad. Esa función es una función que nos va a dar la probabilidad de un intervalo. Fijaros en que, como he dicho antes, lo que vamos a calcular siempre son probabilidades de intervalos. Nos da la probabilidad de que la variable esté en el intervalo AB, y nos lo da mediante una integral.
mediante una integral. Es decir, lo que definimos es una función que al integrarse en un intervalo nos da la probabilidad. Es decir, es una función que determina las probabilidades como áreas debajo de la curva. A partir de esta función de densidad de probabilidad, definimos la función acumulativa de distribución de probabilidad, que esta sí que tiene exactamente la misma definición que en las variables discretas. Es la probabilidad de que la variable aleatoria tenga un valor menor o igual que x. El valor de la función en cada x es la probabilidad de que la variable aleatoria tenga un valor menor o igual que x. Y eso, según la definición, va a ser la integral entre menos infinito y x de la función de densidad. La integral entre menos infinito y x, porque queremos coger todos los valores menores o iguales que x. Fijaros que en realidad es igual, lo puedo quitar o poner, porque añadir el valor de x o quitarlo no añade nada, porque la probabilidad de que x sea igual a x minúscula es 0. Tal y como están definidas estas dos funciones, y según el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la función acumulativa es la función de densidad, de probabilidad. Como esto es bastante complicado, vamos a verlo un poco más despacio y con unas gráficas. Aquí tenemos una función de densidad. Esta es la función de densidad de probabilidad, una función de densidad de probabilidad. Fijaros que la probabilidad de un intervalo de la variable aleatoria es el área debajo de esta curva. Por tanto, lo calculamos, la probabilidad de un intervalo, la calculamos como la integral entre a y b de esta función, de esta curva, que es la función de densidad. Y para calcularla aplicamos lógicamente el teorema de Barrow. Partimos del hecho de que la probabilidad de un valor concreto, un valor a, siempre es 0. Necesitamos coger un intervalo concreto y la probabilidad del intervalo la calculamos como la integral de la función de densidad. Podríamos interpretar esta función de densidad como la probabilidad por unidad de longitud. Y al multiplicar esa probabilidad por la longitud, entonces obtenemos la probabilidad del intervalo. Esto es la gráfica de la función acumulativa de probabilidad correspondiente a esta función de densidad de probabilidad. Fijaros en que la función acumulativa nos da los valores de la integral hasta un valor de x concreto. Es decir, que siempre nos da los valores del área hasta un determinado valor de x, desde menos infinito. Claro, ¿cómo es la función acumulativa? Empieza en 0, cuando x tiende a menos infinito la función tiende a 0 y va progresivamente creciendo, siempre es creciente porque como la probabilidad es positiva, el área es positiva, el área solamente puede crecer según vamos desplazando esta x hacia la derecha, el área solamente puede crecer, no podemos disminuir el área porque siempre calculamos el área desde menos infinito y cuando x tiende a infinito, la función acumulativa tiende a 1. Esta curva, la función de densidad, tiene que cumplir que siempre sea una función positiva.